This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy profundizaremos en el arresto de Mahmoud Jalil, un estudiante palestino que fue detenido recientemente por agentes de inmigración y aduanas de Estados Unidos. En nuestro primer informe, Latifa Abushakra presenta algunos de los antecedentes de este caso. Mahmoud Jalil, recién graduado de la Universidad de Columbia, fue detenido por ISIS la semana pasada bajo órdenes de Donald Trump, sin aportar ninguna prueba que lo vinculase con actividades proterroristas, antisemitas y antiamericanas. Jalil estudió en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia, donde finalizó su maestría en diciembre de 2024 y se graduaría en mayo de 2025. Jalil, palestino titular de una tarjeta verde y actualmente recluido en un centro de detención migratoria en Luisiana, fue anteriormente negociador principal de la QUAD, Unión de Ciudadanos de Siria, para la desinversión del apartheid en la Universidad de Columbia. Su participación en este puesto le granjeó una atención considerable durante las protestas pro-palestinas de la primavera pasada, antes de su polémico arresto. Esta detención marca el primer intento reconocido públicamente de deportar a alguien vinculado al activismo pro-palestino durante la presidencia de Donald Trump. Jalil nació en Siria en 1995, de padres palestinos. A los 18 años, escapó a Líbano, 2 años después del inicio de la operación de cambio de régimen en Siria. Posee nacionalidad siria y ciudadanía argelina. Un exdiplomático británico reveló a Middle East Eye que Jalil estaba autorizado para gestionar asuntos delicados para el gobierno británico. Se desempeñó como gerente de programas en la oficina de Siria de la Embajada Británica en Beirut entre 2018 y 2022, por lo que estuvo estrechamente involucrado en la operación Sicómoro para derrocar al gobierno sirio. Posteriormente, Ment Press News reveló que la profesora involucrada en la controversia sobre la deportación de Jalil en la Universidad de Columbia es, de hecho, una exfuncionaria de la inteligencia israelí, la doctora Keren Yarhi-Milo, decana de la Escuela de Jalil y directora de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos. Tiene experiencia como exoficial de la inteligencia militar israelí y trabajó en la misión de Israel ante las Naciones Unidas. Antes de su carrera académica, la doctora Yarhi-Milo fue oficial y analista de inteligencia en las Fuerzas de Defensa de Israel, donde su fluidez en árabe probablemente le permitió monitorear a la comunidad árabe. Tras su paso por la inteligencia, se unió a la misión permanente de Israel ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde conoció y se casó con su esposo, quien se desempeña como portavoz de Israel ante la ONU. A pesar de que Jalil era estudiante de su escuela, se abstuvo de comentar sobre su arresto. En lugar de abordar las preocupaciones planteadas por los activistas, optó por invitar a Naftali Bennett, quien fue primer ministro de Israel entre 2021 y 2022, a hablar en Columbia esta semana. La trampa se complica. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico más crítico con Israel en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spin Watch. Me complace dar la bienvenida de nuevo a Patrick Henningsen como nuestro colaborador invitado. Patrick es periodista de investigación y fundó el sitio web independiente de noticias y análisis 21st Century Wire en 2009. Bienvenido al programa. David, me pregunto, ¿por qué no comenzamos aclarando qué está tramando Donald Trump?
Bueno, esta es otra maniobra, por supuesto, de Benjamín Netanyahu, como muchas de sus acciones hasta ahora, incluyendo la autorización para las violaciones del alto el fuego y las matanzas que los sionistas han estado cometiendo en Gaza en los últimos días. Es un intento de calmar el movimiento pro-palestino en los campus universitarios de todo Estados Unidos, que ha sido muy efectivo y muy elocuente. Y esta es una de las maneras de intentarlo. Buscan deportar a un montón de gente. Pero claro, el problema es que este tipo tiene una tarjeta de residencia permanente. Y aquí está el meollo del asunto. No tiene el mismo estatus. No tiene una visa de estudiante visitante. Así que parece que esto se va a desmoronar en los casos legales que se están llevando actualmente. Parece que este será otro caso en el que la retórica de Donald Trump le caerá en la cara y tendrá que defenderse con bravuconería e inventar una nueva historia. Sí, en efecto, otro ejemplo, ¿no?, de cómo la clase política estadounidense está subyugada a la entidad sionista. Y Trump antes era, bueno, soy una persona rica que no voy a depender de donantes externos para dirigir mi agenda política, pero él claramente lo es, ¿no? Bueno, hacer a Estados Unidos grande de nuevo no se trata, por supuesto, de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Se trata de hacer lo que Israel diga, y lo vimos en particular cuando Trump envió a uno de sus funcionarios a negociar directamente con Hamas, y luego los israelíes decidieron discrepar y ganaron. Sí, por supuesto, Patrick. ¿Cuáles crees que son las reacciones ante esta escalada? Bueno, creo que las respuestas de la administración Trump pueden considerarse claramente una enorme extralimitación del Ejecutivo. Es decir, involucrarse solo con la retórica de amenazar a una institución académica líder, retirándole la financiación federal. Todo esto se está haciendo con mucho cuidado. Y por supuesto, la base de esto es completamente política. Por lo tanto, creo que es un gran paso en la dirección equivocada, en una dirección autoritaria. Además, no tiene precedentes. Y no solo eso, la base es que el presidente está defendiendo a un país extranjero en nombre de un grupo de presión extranjero que opera dentro de Estados Unidos. Esa es la única manera de describirlo. Así que, ya saben, retirar 400 millones o lo que sea de financiación a la Universidad de Columbia es una universidad de la Ivy League. Es asombroso ver que el establishment, impulsado o controlado por el lobby sionista israelí, ataque a las instituciones de la Ivy League, como Harvard, Columbia y Penn, persiguiendo a sus presidentes y consiguiendo la renuncia de los principales administradores de estas famosas y prestigiosas instituciones académicas estadounidenses. Este es un ataque a muchos niveles, pero usar al gobierno de Estados Unidos, al gobierno federal, como conducto, como instrumento principal para estos ataques, es totalmente inaudito. Y me temo que debo decir que, en este sentido, hay que ver a Donald Trump como un títere del lobby israelí. Y no solo a él, sino a todos los demás que han sido desplegados, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y otros miembros de la administración. Es lamentable, es triste, pero debemos llamarlo por su nombre. Bueno, David, ¿qué opinas del antiguo papel de Jalil en la embajada británica en el Líbano? Así pues, desempeñó un papel en la embajada británica durante la guerra indirecta en Siria, buscando el derrocamiento del gobierno legítimo de Bashar al-Assad, y lo hizo desde el principio. Es un indicio, ¿no?, que incluso alguien como él, que en realidad es un agente de la inteligencia británica, haya sido arrestado en Estados Unidos, y se ve cómo se esfuerzan por ser más pro-israelíes que antes. Por supuesto, su papel en la embajada británica era pro-israelí, porque ese fue el papel que desempeñó el MI6 para intentar derrocar al gobierno sirio. Y por supuesto, alguien lo ha logrado. Así que es un indicio, en realidad, de cómo las diferentes ramas del movimiento pro-israelí se superponen y no siempre saben qué hacen las demás. Este tipo de escándalos son bastante sorprendentes, si no impactantes, creo, para muchos espectadores. Una cosa, hay alguien que... La gente podría encontrarlo impactante, pero bueno, hemos pasado por tantas cosas impactantes en estos últimos 10 años, que esto sucede constantemente. Personas que son agentes secretos de un Estado, en este caso el Estado británico, y que trabajan con el MI6, terminan participando en un movimiento de protesta. Así que supongo que la pregunta que uno querría plantearse en esas circunstancias es, ¿cuál es su papel en el movimiento de protesta? No parece haber ninguna duplicidad al respecto, pero hay que abordar estas preguntas.
Sí, claro, bueno, Patrick, ¿qué dice eso sobre el amplio apoyo a Palestina? Invariably, when you have this attack coming from the establishment, Invariablemente, cuando se produce un ataque desde el establishment, tradicionalmente creo que, en cierto modo, solo legitima las protestas. Les otorga una credibilidad inalcanzable. Es invaluable para el movimiento activista en general y tradicionalmente. Lo único que logrará es envalentonar y legitimar la base de la protesta y otorgarle cierto poder político. Creo que esa no fue la intención del gobierno ni del lobby israelí, pero este será el resultado final. Ha sido así a lo largo de la historia, así que podemos considerar esto desde muchos puntos de vista un ataque a los derechos no solo de los estudiantes, sino también de los estadounidenses, la libertad de expresión, la libertad de reunión, pero también la libertad de apoyar el boicot, la desinversión y las sanciones. Todas estas libertades están amparadas y protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Así que el gobierno federal intenta negar los derechos constitucionales de Estados Unidos, no solo a los estadounidenses, sino también a quienes no son ciudadanos. Cualquier persona dentro de la jurisdicción estadounidense está protegida por la Constitución estadounidense, la primera enmienda que restringe al gobierno. Así es como funciona nuestro derecho constitucional en Estados Unidos. Y creo que aquí es donde muchos de los defensores del lobby israelí y quienes lanzan acusaciones contra los estudiantes se equivocan por completo y, de hecho, están en el lado equivocado de la historia y de la ley. Y probablemente, como saben, una completa abrogación de lo que los padres fundadores establecieron para Estados Unidos. Así que es irónico, en este sentido, que esto provenga de conservadores, o los llamados conservadores. Bueno, David, parece que la jefa del departamento de Yalil es una ex espía israelí, lo cual, de nuevo, ya es un asunto delicado, pero ¿qué papel podría haber desempeñado? ¿Qué opinas de esta situación? Bueno, esto es de lo que he estado hablando durante años. Se trata de la infiltración sionista en casi todos los aspectos de las sociedades occidentales, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y otros lugares. Así que el hecho de que haya antiguos espías israelíes en puestos clave en universidades es algo que quizá hace 2 o 3 años nos habría parecido sorprendente, pero ahora no nos sorprende en absoluto encontrar este tipo de contradicciones. Hay espías israelíes por todo Estados Unidos, en las universidades, en las redes sociales, en las empresas, y así es como los sionistas pueden ejercer su influencia. No se trata solo de las AIPACs y los grupos de presión, sino también de que se han infiltrado en casi todas las instituciones sociales, y cuando llega el momento de pedirles consejo, se puede confiar en que harán lo correcto, como hizo en este caso al invitar a Naftali Bennett, en lugar de condenar lo que fue claramente un abuso escandaloso. Y aún así te han criticado, ¿no?, por señalar este tipo de cosas. Es decir, incluso la izquierda te ha acusado de antisemitismo o de rozar el antisemitismo. Entonces lo que pasa es que asumen algún tipo de motivo. Señalo estas cosas porque son ciertas y pertinentes, que por supuesto son los 2 criterios. Tienen que ser ciertas y pertinentes. Tienen que ser porque en algún lugar de mi cabeza hay algún tipo de motivación para difamar a los judíos. No, estamos hablando de la forma en que los sionistas se infiltran. Claro, bueno, David, volvemos a lo de esta mujer en sus departamentos. ¿Hay algún caso similar en Reino Unido? Bueno, los sionistas también están infiltrados en toda la sociedad británica, incluyendo las universidades. En mi caso, fui atacado por grupos estudiantiles sionistas y por 150 miembros de la Cámara de los Comunes. También sufrí ataques internos en la universidad. Fueron un par de cartas enviadas por personal universitario, 50 o 60, según resultó, personal sionista de la Universidad de Bristol. Así que llegó el momento de que me dieran un toque de atención. Ahí estaban dispuestos a cumplir las órdenes y a seguir las líneas sionistas, junto con, por supuesto, algunos de los financistas de la universidad, que son fundaciones familiares sionistas. Así es como la presión aumenta, aparentemente desde todas las direcciones, con personas que tienen todo tipo de conexiones directas e ideológicas, con el movimiento sionista. Así que la inquietud en el tono de mi pregunta estaba fuera de lugar, porque claramente se trata de un fenómeno increíblemente extendido. Está muy extendido en toda la sociedad. Nuestro próximo informe analiza la titánica lucha que se libra en la Universidad de Columbia contra el genocidio continuo de Israel.
La Universidad de Columbia ha estado en el centro de una amarga lucha por el genocidio israelí en Gaza. Por un lado, los estudiantes lideraron una inspiradora ola de acción y ocupación en el campus, que llevó al cambio de nombre de uno de los edificios, Hines Hall, en honor a la niña palestina Hind Rajab, asesinada por Israel junto con su familia en condiciones horrorosas. El simbolismo de Hines Hall se volvió tan fuerte que el rapero estadounidense Macklemore compuso una canción en su honor. Pero por otro lado, para aplastar este movimiento estudiantil, se movilizaron diversas tácticas. En un momento dado, grupos sionistas incluso utilizaron gas químico contra una reunión de estudiantes pro-palestinos, con la esperanza de dispersarlos e intimidarlos. El israelí que disparó gas fue suspendido por la Universidad de Columbia, solo para presentar una demanda contra la institución y recibir una indemnización de $395,000 en un acuerdo con Columbia. Otro método para suprimir el apoyo a Palestina en el campus ha sido la guerra económica. La administración Trump anunció recientemente el recorte de $400 millones en fondos gubernamentales a la Universidad de Columbia, debido a su incapacidad para reprimir adecuadamente las protestas en apoyo a Palestina. Una fase anterior de la guerra económica fue cuando los grupos de presión sionistas que financian la universidad comenzaron a retirar sus fondos. El multimillonario Robert Kraft recortó la financiación a Columbia debido a las protestas de 2019. Estableció la Fundación Sionista para Combatir el Antisemitismo, FCAS, junto con el régimen israelí, y también financió anuncios sionistas para transmitirlos a millones de estadounidenses durante el icónico Super Bowl. El multimillonario administrador de fondos de cobertura, Leon Kuberman, también recortó los fondos a Columbia debido a las protestas. Tiene un historial de financiación de proyectos sionistas como Magen David Adom, AIPAC, el AJC Chabad, la Fundación para la Defensa de las Democracias y amigos de las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. El método de presión de Trump sobre Columbia está ciertamente liderado por los sionistas. Bueno, David, como acabamos de escuchar en el informe, los estudiantes de Columbia lanzaron una campaña tan demoledora que inspiró a Macklemore a escribir una canción sobre ellos. ¿Qué opinas? Es bastante significativo. Claro, después de Hind Rajab, la joven que recibió 350 disparos tras pedir ayuda a la ambulancia, se volvió una canción muy popular. Incluso él mencionó lo que le enseñaron algunos de los raperos más grandes de todos los tiempos cuando tenía 12 años. No podemos repetirlos en el programa porque, claro, implica malas palabras, pero eso es un indicio de cómo se ha convertido en un fenómeno cultural y de que no va a desaparecer. Es decir, es como lo que ocurrió en los años 60 con Vietnam. Se ha convertido en un fenómeno cultural, un movimiento enorme, y no se puede reprimir con el arresto de Mahmoud Jalil ni con otros métodos, aunque por supuesto, la retirada de la financiación es un arma muy seria contra las universidades. También es un movimiento mundial, claro, ¿no? No se limita a uno o dos lugares. Así que está presente en todo Estados Unidos, en toda Europa y de hecho en Latinoamérica y también en Asia. Así que sí, por supuesto. Sí, claro. Bueno, Patrick, ¿qué me dices de este estudiante israelí que lanzó un ataque químico contra otros estudiantes que se manifestaban contra el genocidio? What's interesting about this is there seems to have been a payout. En este caso, lo interesante de esto es que parece haber habido un pago. El hecho de que esta persona que agredía a los manifestantes, este israelí o alguien que trabaja en nombre o en beneficio del lobby israelí, haya demandado a la universidad por algo que les hacía a los estudiantes, demuestra que se trata de un litigio vejatorio. Estados Unidos no es ajeno a este tipo de litigios, como todos saben. Es una cultura de demandas fáciles, pero en este caso, lo que han hecho es aprovechar la histeria política actual y capitalizar el espíritu mediático en torno a este asunto para obtener una decisión rápida y ejercer presión política a través de los medios y del gobierno, pero que la universidad básicamente ceda y pague una indemnización masiva. Así que esto es una especie de compensación, por así decirlo, al lobby israelí, aunque sea indirectamente, y luego se utiliza para silenciar y disuadir a cualquiera que quiera desafiar las actividades gangster
feriles del lobby israelí y abogar, básicamente, por el genocidio israelí contra el pueblo palestino en Gaza, que es contra lo que protestan los estudiantes. No apoyan a Hamás, son activistas de derechos humanos que protestan contra un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad reconocidos, que es el genocidio contra la población palestina nativa por parte del ejército sionista en Israel. Bueno, David, otro financiador de la Universidad de Columbia es este personaje, Len Blavatnik. ¿Qué sabes de él? Un ucraniano, nacido en Ucrania, creció en Moscú y amasó una enorme fortuna con la venta forzosa de activos rusos a través de una campaña petrolera que llegó a Estados Unidos. Ahora reside en el Reino Unido. Es un filántropo británico-estadounidense. Su fortuna actual es de unos 32.000 millones, una cifra que aumentó hasta duplicarse entre 2020 y 2021, algo realmente extraordinario. Además, es un gran financiador de las causas sionistas. Retiró su dinero de Colombia, pero también financia las ofensivas de las Fuerzas de Defensa de Israel, las llamadas FDI, que financian el derecho de nacimiento. Ha estado involucrado en la financiación de grupos estudiantiles sionistas. Es un importante financista sionista. Así es como operan los sionistas. Encuentran maneras de enriquecerse y luego usan ese dinero en lo que llaman filantropía, que en realidad consiste en financiar directamente y apoyar el genocidio. Sí, por supuesto. Bueno, Patrick, cuéntanos sobre este personaje, Robert Kraft. Robert Kraft is a type of American. Robert Kraft es un multimillonario sionista estadounidense al estilo de Sheldon Adelson, y por eso está muy involucrado en financiar esta industria que se ha convertido en una especie de, podríamos decir, complejo industrial antisemita o complejo industrial de censura basado en esta idea o en esta instrumentalización del término antisemitismo, carente de especificidad y que puede emplearse básicamente para silenciar críticas perfectamente legítimas a las acciones de Israel o a las acciones o crímenes que se cometen bajo la bandera de la ideología sionista. Y en este sentido, Robert Kraft y la cantidad de dinero que invierte en este tipo de campañas, incluso tiene su propia fundación llamada Fundación para Combatir el Antisemitismo. De hecho, creo que se parece más a alguien como Robert Maxwell que a Sheldon Adelson, porque Robert Kraft está íntimamente involucrado en Israel, en el sentido de que se ha convertido en una extensión política de Israel dentro de Estados Unidos, utilizando su dinero para sus intereses israelíes. En efecto, creo que esa es la mejor interpretación. Así que históricamente creo que será considerado, al menos por los sionistas e Israel, de forma muy similar a como lo fue Robert Maxwell, que realizaba una obra sagrada, por así decirlo, por la causa, y esa causa es el sionismo internacional. Bueno, David, ¿qué crees que le pasará a Yalil a estas alturas? Bueno, lo arrestaron y por supuesto intentarán deportarlo y por supuesto que él luchará. El costo ya es enorme. Celebrity ha estado publicando en todo el mundo manifestaciones que exigen su liberación, pero quieren dar un ejemplo. Claro, que la justicia estadounidense permita que eso suceda es una incógnita. Creo que es posible que el sistema legal al final impida su deportación, pero ya veremos. Indeed. Well, I mean, another individual was deported from the US. Bueno, o sea, otra persona fue deportada de Estados Unidos por asistir al funeral de Seyed Hassan Nasrallah. O sea, tú también estuviste allí. ¿Crees que veremos tácticas similares aquí también? Bueno, estamos viendo una marcada escalada en Estados Unidos, en parte atribuible a Trump, pero también, como hemos visto, estamos viendo una marcada escalada en Alemania, Francia y el Reino Unido contra periodistas y otros que se han mostrado al margen. Así que creo que es muy probable que veamos este tipo de cosas aquí. Obviamente hemos visto con Starmer que intenta mostrarse diferente a Trump en algunos aspectos, en parte debido a su discrepancia sobre Ucrania, pero no hay diferencia entre él y Trump en la cuestión del sionismo. Así que, como saben, vamos a ver una escalada aquí. Probablemente también veamos algún tipo de reclutamiento como parte del mismo proceso. Así que diría yo, las cosas van a empeorar mucho, muy pronto. Hablo de parlamentarios. Mencionaste a Starmer, pero en cuanto a tu caso en la Universidad de Bristol, ¿fue una especie de ¿cuántos? ¿100 o 150 parlamentarios? Una especie de casa de brujas para intentar, y a veces sin precedentes, la verdad, no fue como intentar que despidieran a un profesor universitario.
Es increíble que estos políticos se hayan apuntado a eso. Y ese fue un punto en el que todavía quedaban algunos diputados de izquierda en el Parlamento. Sí, existen lamentablemente, pero ahí estamos. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado Patrick Henningsen y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Y les recuerdo como siempre que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada. Bye for now.